Todos necesitamos un buen fundamento, ¿no? Como yo recién decía, hay ese hombre, yo le quiero mucho a pesar de que no está bien en lo que piensa. Él cree que su fundamento, no incluye la Biblia. Entonces yo creo que la mayoría de la gente en la sociedad y en el mundo, inclusive muchos cristianos, no piensan sobre qué es lo que es su cimiento. El cimiento es lo que mantiene un edificio. ¿Por qué haces las decisiones que haces cada día? ¿Por qué te portás como te portás con la gente? ¿Por qué haces esas cosas? Yo creo que debemos ser un poco más sabios que los animales, que en vez de solamente despertarnos, actuar como nos parece, irnos a dormir, debemos razonar, pensar, especialmente porque sabemos que hay un Dios, buscarle a Él, pedirle a Él consejo. Entonces hoy vamos a estar mirando y estudiando sobre un fundamento firme. ¿Qué es lo que son los fundamentos, los cimientos míos? Para poder aplicar y ser eso para nuestra vida. Lucas 6, 39 a 49. Si yo tengo un buen cimiento en mi vida, un buen fundamento, entonces todo me va a ir bien, a pesar de las tormentas que me pasan. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al de edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, estas últimas semanas estuvimos mirando realmente cómo superar y cómo luchar en las dificultades de nuestra vida, que sean relaciones, que sean adicciones, que sean lo que sean. Pero para todo eso se requiere un fundamento firme. Miramos, ¿sabe? Hay una diferencia del hombre, acuerdo a lo que dice Pablo en la Biblia, hay una diferencia entre el hombre en el exterior y el hombre interior. Entonces eso es un clave para la vida, para el cristiano. La libertad que se encuentra, y esto es algo que el mundo no entiende, es estar sumiso a nuestra autoridad. La verdad que Jesús, siendo Él, camino. La verdad y la vida, y Él da una vida digna de andar, creer y vivir. La verdad de conocer y seguir a la voluntad de Dios. La verdad de nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo viviendo en nosotros. Estos son absolutos. Estamos hablando de verdades. Y todas esas cosas son cosas que Cristo hace adentro de nosotros y por lo que Él hizo para nosotros. Los fundamentos para justificación y santificación, como yo siempre digo, es la humildad.
la persona no puede ser salvo si no dice, Señor, yo soy un pecador. Por favor, sálvame, Señor. No hay otra. Bueno, estuvimos orando para alguna gente que tiene dificultades en sus familias y a veces nosotros mismos podemos hacer las dificultades en nuestras familias por nuestras actitudes. Y entonces, ¿qué es lo que yo necesito para santificarme, para crecer como un cristiano? La salvación del infierno es una vez por siempre. Cuando naces un hijo de Dios, sos un hijo de Dios. Pero hay una lucha diaria que cada cristiano tiene. Señor, puede ser que quiero tener una actitud mala, por costumbre. ¿No? Alguna gente tiene esa costumbre de reaccionar mal, de actuar mal. Señor, ayúdame a mí. Yo no quiero hacer así y tener esa actitud de humildad y decir, Señor, yo no sé, pero tú sabes. Ayúdame. Y esa actitud nos santifica. Entonces, estos con cimientos puestos, vamos a construir sobre eso para nuestro Señor. Entonces vamos a mirar 5 formas para un fundamento firme. Toda la vida depende de cimientos, ¿no? Puede ser una linda casa, pero si no tiene un buen cimiento no sirve, no va a servir por mucho. El éxito de una empresa depende completamente de los cimientos sobre los que construye su plan de negocios, ¿no? Hay gente, sabemos, no sé cuántas son las cantidades, pero en Estados Unidos hicieron una encuesta de negocios y 80% de los negocios que comienzan no duran ni unos años. Entonces solamente por abrir un negocio no significa que vas a hacer dinero bueno, solamente por vivir no significa que vas a tener éxito. Necesitas un buen cimiento de ese sentido. Entonces, como adultos somos el producto de los cimientos que desarrollamos como niños, muchas veces, ¿no? Dicen que la actitud del niño muchas veces está formado ya a los pocos años. Ya es la persona que obviamente va a crecer, va a madurar, pero ya está establecido. Y por eso es tan importante cómo criamos a los hijos. De manera similar, en el ámbito espiritual, la estabilidad y el crecimiento de la vida de cada cristiano depende completamente del fundamento sobre el cual se construye. Una de esas cosas son buenos hábitos. Dicen por ahí, hay varios estudios, pero dicen que un hábito demora como 30 días para hacerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenés el hábito que, como hoy yo le dije, yo me siento bien con venir a la iglesia. Yo pienso a veces, ¿sabes qué pasa? Pasó todo esto en el mundo, a pesar que amo a mi familia y amamos a nuestra familia, a veces es bueno llegar a la iglesia y estás alrededor de hermanos, estás con el pueblo de Dios y te sentís como, ahora estoy entre gente que no son completamente locos, creen en Dios. En nuestra vida también, para tener una estabilidad y crecimiento, depende de hábitos. Y uno de esos, habló la hermana Teresa, tenemos nosotros un formulario de lectura de cómo leer la Biblia en un año. Y bueno, y se sigue eso. Y yo tengo una costumbre, yo tengo inclusive un lugar. Mi esposa y mis hijos saben dónde lo van a encontrar sentado de mañana. Yo tengo mi lugar. Y si yo no comienzo mi día, ahora, tuve que parar de tomar café. ¿Te imaginas eso? Estoy tomando descafeinado ahora, tomando mate nomás. Entonces, pero yo hasta ahora tuve mi costumbre de cafecito y leyendo ahí. Y así yo comienzo mi día. Y sabes, si yo no hago eso, yo digo, ¿sabes que algo está mal? Algo es extraño, ¿no? Bueno, de la misma manera, si una persona nunca hizo eso, y lo pones a hacer, es algo extraño también, porque tienes un hábito de no hacer eso. ¿Entiendes? Entonces la vida es realmente la consecuencia de hábitos, ¿no? Una persona de golpe, la vida no cambia así radicalmente, sino hubo una inversión. Como digo, dicen 30 días, algunas personas dicen un poco mes, algunos un poco menos, un poco más, pero dicen que un hábito demora 30 días. Y entonces por eso yo recuerdo que había un boxeador, un campeón canadiense, y él fumaba. Y él trató de parar de fumar y le preguntaron, bueno, ¿qué hiciste para parar de fumar? Y dice, en vez de fumar, masticaba escarbadiente. Entonces,
él tenía ese hábito que fumar, bueno, en vez, no iba a parar el hábito de llevar los dedos a la boca, bueno, cambió el hábito para que sea un poco más saludable. Digo que nosotros somos, realmente nuestros hábitos nos crían, entonces tenemos que saber que es importante los hábitos que hacemos, y eso depende también de los fundamentos que tenemos, los cimientos que usamos. Entonces hay tres palabras que quiero definir para nosotros. La primera es una forma es un molde o algo que se le da forma a algo. Y firme es establecido. Yo soy firme en algo, estoy establecido. Yo, por ejemplo, no decidí domingo de tarde que voy a ir a la iglesia. Yo ya lo decidí la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, años atrás decidí, bueno, el domingo voy a estar en la iglesia, por ejemplo. Ustedes deben decidir que si ustedes tienen trabajo mañana no van a tocarse la cabeza y decir, bueno, voy al trabajo, no voy a ir al trabajo. Solo que esté enfermo, que no pueda, lo voy a hacer. Entonces, estar firme es eso, establecido, no cede ante la presión, y un fundamento es un base para sostener una estructura. Entonces, los puntos que vamos a mirar en las próximas semanas, hoy vamos a mirar a ser un fiel seguidor. Trataba de usar la palabra F, pero no entró para todo, pero cómo ser un fiel seguidor, tener un enfoque correcto, fecundidad o dar frutos, cumplir las peticiones de Dios y estar fundado. Entonces el punto que vamos a mirar hoy es ser un fiel seguidor. Todos seguimos a alguien. El ateo puede decir, yo no voy a hacerle caso a alguien. Bueno, ya estás haciendo caso a tus orgullos, a lo que el mundo te dice, a lo que tu carne, el diablo y el mundo les guía. Y entonces necesitamos un base firme para seguir. Y para nosotros es seguir a Cristo. ¿A quién seguimos? Determina nuestro destino. Lucas 6, 39 y 40. Si lo tiene ahí, la Biblia dice acá, Jesús dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Es una pregunta retórica. Está preparando el escenario para la enseñanza, lo que él está haciendo ahí. ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo que es un estudiante, el que sigue, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado. ¿Qué es perfeccionado? Ser bien entrenado, tener su formación, su maduridad, sí. Será como su maestro. Entonces nosotros, como seguidores, no estamos por encima de nuestros maestros, pero si continuamos siendo debidamente formados, seremos como nuestros maestros. Entonces ahí, si seguimos a Cristo, vamos a estar bien. Si seguís a Cristo, vas a ser un buen discípulo. Si seguís a las autoridades que Dios pone en su vida, llegaremos a ser sí, nosotros vamos a ser como la gente que seguimos, ¿no? Entonces la gente que nosotros seguimos, hacemos caso y hoy estamos en una sociedad donde hay tanta información y tantas voces que están clamando por nuestra atención. ¿Quién hacemos caso? Bueno, las personas que nosotros oímos, le hacemos caso, vamos a ser como ellos. Cristo dijo, los discípulos van a ser como su maestro. No van a poder superarlos, entonces la gente que le haces caso, le prestas atención, vas a ser como esa gente. Por eso es tan importante las cosas que dejas entrar a tus ojos, a tus oídos, porque las cosas que oís te van a transformar, van a ser tus maestros. A veces la gente dice, bueno, me gusta mirar esto, me gusta oír eso, pero ¿cómo te afecta? ¿Qué es el mensaje? Todas esas cosas son importantes. Elegir a quién seguirás es muy importante. Seguir a la persona equivocada conducirá a la destrucción. Muchas veces en los programas seculares se alienta a las personas hay malas amistades, ¿no? Pero para un cristiano debe tener mucho cuidado con sus amistades, porque igual que los dos ciegos van a terminar cayéndose. Bueno, un cristiano también si anda con un compañero que no debe tener, un maestro que no debe tener. Salmo 1.1, el principio de los Salmos, nos dice,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿qué significa ese versículo? Vamos a mirar. Bienaventurado, ¿qué significa? Significa bendecido. Entonces, la persona es bendecido. El varón que no anduvo en consejos de malos. Bien dicho, que no recibe consejos de lo que no ama a Dios. Entonces, yo sé que hay mucha gente muy sabia en el mundo, pero si una persona no ama a Dios, yo tengo que tener mucho cuidado con recibir el consejo de esa persona. Dice también en ese verso, ni estuvo en camino de pecadores, entonces no se entretiene con los que hacen mal. Y yo creo que no debe ser así. Un cristiano no debe estar entretenido por el pecado. Hasta las cosas que hacemos para nuestro placer deben ser, yo creo que santo. Ni en la silla de escarnecedores se han sentado, y entonces no asume la posición de las personas críticas. Es fácil criticar a la gente, ¿no? Para nuestra carne nos gusta mirar cómo él hace. Por eso le envié al grupo hoy, ¿qué les parece? Porque vi varias cosas en el informativo que le mandé sobre ese hombre que robó el budín. ¿Qué les parece? Porque había mucha gente ahí abajo y criticando el grupo de almacén, al ladrón y todo eso. ¿Qué les parece a ustedes? Pero sabes que no hay falta de gente que van a criticar a los demás en el mundo, ¿no? Lo que nos falta a nosotros y al mundo es un montón de compasión, pero yo prefiero criticar. Yo estaba en la feria hoy, hablé con alguna gente ahí y yo no lo quise decir de una manera mala, pero el hombre que estaba hablando, que yo hablaba con él me dijo, ese ahí también es un pastor, o me dice que es un pastor. Y yo dije, puede ser, hay todos tipos. Yo lo decía de una manera mala, pero él se rió y dice, sí, hay todo tipo. No, yo lo decía de mala manera, pero la gente le gusta criticar, ¿no? Y yo estaría contentísimo si hubiera montones de pastores enseñando la Biblia en santo. ¿No sería bueno? ¿No sería fantástico si hubiera miles y miles de cristianos en santo adorando a Dios? Sería fantástico, y pastores enseñando lo mismo. Pero entonces es fácil y a lo mejor normal y natural criticar, pero debemos no tener una actitud así, porque así, de acuerdo a ese salmo, eso no son la gente que serán bendecidas. No un escarnecedor. Seremos felices si elegimos no seguir el consejo de los impíos, si elegimos no pasar tiempo con sistemas mundanos de entretenimiento, y si no elegimos ser influenciados por personas negativas. ¿No? Eso es una cosa que yo me pongo a medir. Ustedes conocen, yo le dije varias veces, yo tengo un vecino que a veces le visito un poco, no mucho, porque hablo con él y siempre todo está mal. Y yo me pongo a pensar cómo yo soy con la gente. Cuando hablo con la gente, yo sí siento mejor. Es, mira, pude visitar con Marcos, pude visitar con el pastor, me siento bien. O dicen, otra vez el pastor. ¿Cómo será que piensa la gente después de hablar conmigo? ¿Yo le animo a ellos? ¿O ellos todos solamente están oyendo cosas bien críticas, bien negativas? Obviamente, algunas cosas en la vida son negativas, pero no todo, ¿no? Y menos para los cristianos. Obviamente el mejor tipo de persona a seguir, los mejores maestros que podría seguir, son maestros que aman a Dios, dan consejos como tales, personas que no son mundanas en su estilo de vida, y aquellos que te animarán y edificarán a ti y a otros. Por eso yo creo que la iglesia es importante por eso. Entonces todos elegimos maestros. Yo hice esto para mostrar, yo estuve leyendo un libro y un hombre lo estaba explicando de esta manera, que una persona que sigue a Dios está bajo de su protección, y la persona que no tiene ese tipo de protección divina porque decide no estar abajo de la decisión de Dios. ¿Sabes que un cristiano puede vivir así como el de la derecha? Él puede decir, bueno, soy un hijo de Dios, pero no me importa, yo no necesito este libro, yo no necesito una buena prédica, yo necesito pedir que Dios me guíe. Y un cristiano puede tener esas ideas equivocadas metidas en su cabeza. Pero entonces todos elegimos maestros.
nosotros somos el producto de los maestros que hemos elegido a seguir. Dios ha creado un sistema en el mundo y el mundo tiene su propio sistema. Y ambos son sistemas de gestión. Y entonces el sistema de la administración de Dios, este autor lo llamaba el paraguas de protección, y a la derecha él lo llamó el desgaste de la destrucción. Y entonces con tiempo nos gasta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene si nos mojamos un poco? Y a veces el cristiano puede pensar así, ay, ¿qué tiene si no leo la Biblia? ¿Qué tiene si no asisto a la iglesia? ¿Qué tiene si no comparto mi fe? ¿Qué tiene si no paso tiempo con mi Señor en oración? No me mojé un poquito nomás, pero con el tiempo ese desgaste nos termina en destrucción. Y los cristianos, nosotros sabemos eso. Entonces nuestros padres, ¿quién somos? Dios pone protección en nuestra vida como a los chicos acá. Los padres cuidan a los chicos y Dios le pone sobre sus hijos, padres sobre sus hijos para protegerles a ellos. La Biblia habla de obedecer al pastor. Dios pone pastores bíblicos, fieles, sobre un rebaño, para proteger el rebaño, para que la gente sepa, ¿sabes qué? Yo debo hacer eso, yo no debo hacer eso. Si tienes un trabajo, entonces tienes un patrón. Dios puso a esa persona en su lugar para hacerle caso. Y entonces todo tipo de autoridades, un padre, un esposo, todos son autoridades en nuestra vida. Y Dios tiene una protección que está poniendo sobre nosotros. Y eso incluye a esas personas. Y Dios nos protege por medio de ellos. Y hasta el gobierno, ¿no? Nosotros podemos criticar el gobierno, pero Dios pone el gobierno para protegernos también, ¿no? Yo estoy agradecido por la policía. A lo mejor no le llamo por un budín, pero por otras cosas. Yo estoy agradecido que están ahí, ¿no? Entonces, el paraguas consiste en aquellas autoridades que Dios pone sobre nosotros. Estas personas son autoridades ordenadas por Dios, diseñadas por Dios para ayudarnos a tomar decisiones correctas en el desarrollo de nuestra vida. Dios tiene la intención de que lo sigamos. En resumen, son en la Biblia los llaman nuestros maestros, la gente que nosotros seguimos. La Biblia maestros a veces se usa para definir nuestros patrones, definir nuestro Señor y a veces inclusive el gobierno. En cada caso está refiriendo a la función primaria de enseñarnos. Y sabes que esas cosas no pueden enseñar cosas, hasta la paciencia. Si elegimos maestros que no son ordenados por Dios, entonces estará expuesto en un sistema que llevará a la destrucción. Entonces, en todas estas cosas, si yo hago caso a algún otro, si yo tengo un padre, ustedes obviamente no viven en casa, pero si un chico se puede hacer caso a alguien que no es su padre y alguien así le llena de ideas, bueno, eso no es bueno, él tiene que obedecer a su padre. Igual que sea en el trabajo, que sea en otras situaciones. Entonces nosotros necesitamos la dirección que Dios pone en nuestra vida. Si no, somos como los ciegos y no queremos ser así. Primero de Pedro 1.9 nos habla de ser ciego así. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí Pedro está hablando de cristianos. No pueden ver lejos. Nuestros versículos nos dicen simplemente que si seguimos a aquellos que no tienen la dirección de Dios, ambas partes caerán. ¿Cuál es el propósito de Dios de la autoridad que Él ordenó? Y necesitamos protección del mundo. ¿Por qué es importante seguir esa autoridad? Todo esto son buenas preguntas y Dios diseña a sus maestros para instruirnos en principio que si alguien pusiera, nosotros necesitamos ese cimiento bueno. Entonces si yo estoy rodeado con malas amistades, si yo no voy a la iglesia, si yo estoy rodeado con gente que no me da un buen consejo, yo estoy guiado por maestros falsos. Como Cristo dijo, ambos van a caer. Entonces, ¿cómo es una manera que yo puedo seguir a Cristo? Rodearme con buenos maestros. Entonces, en este sentido, el pastor
que tengan una iglesia donde yo puedo confiar que ahí predique la Biblia, hacer caso en la relación de mi familia, hacer caso en situaciones de mi patrón en el trabajo. Hay gente siempre que va a criticar al patrón del trabajo. No seas uno de ellos, haz tu trabajo, ¿no? Si está algo mal, hablar con él, hay una forma de hacerlo, pero andar chismeando entre los otros empleados no es la manera para corregir las cosas. Entonces Dios pone maestros en nuestra vida a propósito. Entonces hay 4 decisiones clave para la vida, y sabes que es interesante. Si nosotros ordenamos las partes grandes de nuestra vida correctamente, va a haber mucho más paz. Hicieron un estudio: si una persona gradúa de la secundaria, se casa antes de tener bebés, estoy tratando de recordar qué eran. Había uno más, pero sí, así de esas cosas sencillas, la propensidad, el porcentaje que esa persona termina en pobreza era muy, muy, muy bajo. ¿Qué pensamos casarse después de casarse antes de tener bebé? ¿Qué tiene que ver? Vas a pensar. ¿Qué tiene que ver la secundaria si voy a cosechar naranja, por ejemplo? ¿Para qué necesito esas cosas? Pero si una persona se organiza bien en su vida, va a hacer esas cosas. Y yo creo que si ordenas algunas de esas cosas bien en tu vida, también vas a al final tener más paz. Hay algunas cosas, tenemos lucha en nuestra vida, sabemos eso. Un buen cristiano a veces va a tener dificultades con su patrón, con su familia, pero si Dios tiene un plan matrimonial para cada nosotros, ahora para nosotros ya está hecho acá, pero una carrera para nosotros, pero en cada cosa que Dios nos quiere guiar, que sea nuestra familia, que sea una carrera, el diablo también. Él quiere sacarnos de ahí, destruirnos, tiene un nivel para... Dios inclusive, Dios quiere que camines con Él, y el diablo no está en contra que vengas a la iglesia, mientras que eso es todo lo que haces para Él. Dios quiere que camines con Él, diario, que estés en comunión con Él. El diablo dice, bueno, hagas un poco de tu religión y viví como querés el resto de la semana. Y entonces el diablo tiene un nivel que quiere llegar a y que no pases. Nadie quiere hacer lo malo en su vida, va a terminar en destrucción. Salmo 40, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces el que nos sacó es Cristo, el que nos salvó es Cristo y afirmó nuestros pasos. Entonces, ¿cómo Él lo establece? Él me coloca nuevamente bajo un liderazgo, que sea el predicador, maestros, padres, empleador, inclusive, como yo digo, el gobierno. Si nosotros dejamos que esas cosas nos guíen en la vida, y hay tantas cosas, si nos ponemos a pensar, años atrás había un truco que yo conocían, algunos empleados, no empleados, pero gente que yo trabajaba encontrando un truco de sacar dinero del gobierno. Pagaban sus impuestos y lo hacían de tal manera que le devolvían más que lo que pagaban. Y muchos amigos míos lo hacían y recibieron miles de dólares. Y entonces yo dije, no me parece bien lo que estaban haciendo. Y ellos dijeron, no, tenemos un abogado, todo está más bien, no nos pasa nada, lo hicimos por años. Y a veces inclusive un cristiano te pones a pensar, ¿soy tonto? ¿Por qué no hago esto? Tanto de ellos están recibiendo dinero del gobierno y todo esto. Y al final tuvieron que pagar todo de vuelta, más el interés, que ya obviamente años atrás ya se gastó. Y entonces, un cristiano debe saber, ¿sabe que algo no parece bien en esto? A lo mejor alguien puede superar, parece, y a veces te sentís como un tonto, como un cristiano, por decir, mira cómo el mundo está superando, mira cómo el mundo tiene dinero y nosotros no tenemos, ¿cómo puede ser? Pero caminar con Dios, confiar en Dios y al final vas a estar bien. Estas personas que Dios pone en nuestra vida nos van a guiar, y entonces seguir el consejo y yo no digo esto por ser tu pastor, pero yo trato de dar buen consejo.
Si es bíblico, entonces lo debemos obedecer. Si Dios pone alguien en tu vida, entonces hacerles caso, que sea tu patrón, que sea tu esposo. Tenemos que nosotros aprender y recibir los maestros que Dios pone en nuestra vida. Un hombre da un testimonio, estuve leyendo un libro de un hombre y él da este testimonio. Él era adicto a drogas, pasó una vida muy mala, perdió años en crímenes y en otras cosas. Y después él dijo esto: Dios me dio, él se dedicó a Cristo. Y después de esto dijo, y fue a la iglesia y estaba involucrado ahí. Después dijo: Dios me dio una hermosa esposa dentro de un año. Después que recibió a Cristo, se fue a la iglesia. Al seguido año me concedió una gran carrera, a pesar de mi pobre CV. Esta posición de carrera me ofreció un nivel de ingresos bastante alto, y él lo combinó con un corazón para dar a los demás. Me gustó lo que Josué oró esta noche, no sé si se dieron cuenta. Dios, gracias por darnos a nosotros para que yo pueda dar de vuelta. Eso es una buena oración, ¿no? Señor, gracias por lo que recibí para que yo pueda dar esto. Porque yo le dije a ustedes antes, si oras, Dios, dame algo para dar al Señor este domingo. Yo creo que Dios va a contestar esa oración. Yo creo que sí. Y entonces no pasó mucho tiempo antes de que estuviera libre de deudas. Él tenía deudas terribles. ¿Por qué? Porque vivía de una manera fuera de control. Más importante aún, él también me enseñó que fui criado para caminar con él, y nuestra relación entre nosotros comenzó a crecer nuevamente. ¿Cuál es el costo de seguir a los ciegos? Para mí fue una década de mi vida y más, donde él perdió 10 años de su vida por hacer caso al mundo y no al Señor. Sin duda, el mejor líder a seguir es Jesucristo. Las mejores formas de seguir las mejores formas de Cristo a seguir son sus autoridades ordenadas por Dios. El aliento del versículo 40. Como Jesús dijo, lo dijo como estudiantes, dijo como discípulos. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado o maduro, su maestro. La palabra es perfecto, y entonces Dios puso en persona en nuestra vida para nuestra protección. Si les permitimos que nos enseñe, si nos sometamos a su liderazgo y dirección de la vida, entonces estaremos plenamente informados. Como resultado, algún día seremos maestros. Y si somos maestros, podemos hacer esto. Este es el plan. Pablo está escribiendo a otro pastor, pero yo creo que esto es un buen consejo para cualquier cristiano. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y así es. Nosotros, mientras que maduramos y crecemos, conocemos algo más para poder decirle a alguien algo de Cristo. Por eso tenemos, las oportunidades de aprender acá para poder animar y ayudar a otros.